Capítulo 1. Tallene McCabe se dijo a sí misma que una mujer de 28 años, sobre todo si había visto y sobrevivido a lo mismo que ella, no le tenía miedo a algo tan simple como cruzar la carretera y entrar en un bar para ligar con un hombre, salvo que no se trataba de un hombre ni mucho menos corriente, y un bar era el último lugar en el que habría esperado encontrar a Clay, dado lo que había averiguado de él en las 2 semanas que llevaba siguiéndole. No pintaba nada bien que hubiera tardado tanto en armarse de valor para acudir a él, pero había tenido que asegurarse. Lo que había descubierto era que el Clay que conocía, el muchacho alto, furioso y poderoso, se había convertido en una especie de soldado de alto rango para el clan de leopardos dominante en San Francisco. Los Dark River eran muy respetados, de modo que la posición de Clay era testimonio de confianza y lealtad. La última palabra se le clavó profundamente en el corazón. Clay siempre había sido leal con ella, incluso cuando no lo merecía. Al notar que se le formaba un nudo en la garganta, desterró los recuerdos sabiendo que no podía permitirse ninguna distracción. El viejo Clay ya no estaba. Aquel Clay, a aquel no le conocía. Lo único que sabía era que no había tenido ningún roce con la ley después de salir del reformatorio donde había sido encerrado a los 14 años, por el brutal asesinato de Orrin Henderson. Tallene agarró el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Podía sentir la sangre ascendiendo hasta sus mejillas, al tiempo que su corazón palpitaba fuertemente con renacido temor. Partes del cuerpo de Orrin, cosas blandas y húmedas que jamás debieron estar expuestas al aire, salpicándola, mientras ella se encogía de miedo en un rincón en tanto que Clay... No podía pensar en aquello en esos momentos. No podía recordar eso. Ya era suficiente que las terribles imágenes, colmadas del denso y empalagoso olor de la carne corrupta, la atormentaran en sueños, noche tras noche. No sucumbiría también en sus horas de vigilia. Parpadeantes luces azules y blancas llamaron su atención cuando otro coche patrulla estacionó en el pequeño aparcamiento delantero del bar. Con aquel eran 2 los vehículos blindados y 4 policías bien armados, pero aunque todos se habían apeado, ninguno de ellos hizo amago alguno de entrar al bar. Sin saber a ciencia cierta lo que estaba sucediendo, permaneció en el interior de su jeep en el aparcamiento secundario al otro lado de la ancha calle. El sudor resbaló por su espalda al ver los coches de policía. Su cerebro había aprendido desde muy temprana edad a asociar su presencia con la violencia. El instinto le apremiaba a largarse de allí, pero tenía que esperar, tenía que ver. Si Clay no había cambiado, si se había vuelto peor. Apartó una mano del volante y la cerró en un puño que apretó contra el estómago lleno de agitada desesperación. Él era su última esperanza. La puerta del bar se abrió de golpe en aquel instante, sobresaltándola, y 2 cuerpos salieron volando del interior. Para su sorpresa, los policías se limitaron a apartarse antes de cruzarse de brazos y mirar con desaprobación al par que habían arrojado a la calle. Los 2 aturdidos jóvenes se levantaron tambaleándose, para caer de nuevo cuando otros 2 muchachos aterrizaron sobre ellos. Eran adolescentes, de unos 18 o 19 años, a juzgar por su aspecto. Todos estaban completamente borrachos. Mientras los 4 seguían en el suelo, probablemente gimiendo y deseando que se les tragase la tierra, otro hombre salió por su propio pie del establecimiento. Era mayor, e incluso desde esa distancia podía sentir su furia mientras recogía a 2 de los chicos y los arrojaba a la parte trasera abierta de una furgoneta aparcada. Su cabello rubio se agitaba con la temprana brisa vespertina. El tipo le dijo algo a los policías que hizo que se relajaran. Uno de ellos rió. Habiéndose deshecho ya de los 2 primeros, el rubio agarró a los otros 2 muchachos del pescuezo y los llevó a rastras hasta la furgoneta sin preocuparse de que la gavilla estuviera raspando la piel de las partes desnudas de sus cuerpos. Tallene hizo una mueca de dolor. Aquellos jóvenes desdichados, y seguramente díscolos, sentirían los moratones y los cortes al día siguiente, junto con la resaca. Entonces la puerta se abrió con violencia de nuevo, y Tallene se olvidó de todo, y de todos, salvo del hombre enmarcado por la luz del interior del bar.
Llevaba un chico sobre el hombro y arrastraba a otro del mismo modo que había hecho el tipo rubio. «Clay», susurró, fruto de una oscura ráfaga de necesidad, ira y temor. Había ganado altura y ahora medía cerca de 1,95 m, y su cuerpo había hecho sobrado honor a la promesa de poder que siempre había estado impresa en él. Sobre aquella musculosa figura, un matiz dorado resplandecía en su cálida y expuesta y exquisita piel morena. La sangre de Isla, pensó Tallien. La exótica belleza de la madre egipcia de Clay seguía vívida en su memoria aún después de tantos años. Isla tenía la piel de un suave tono café y los ojos del color del chocolate amargo, pero solo había aportado la mitad de los genes de Clay. Tallien no podía ver los ojos de Clay desde esa distancia, pero sabía que eran de un impresionante verde, los ojos de un gato montés, un inconfundible legado de su padre cambiante. Resaltados por su piel y su cabello negro, aquellos ojos habían dominado el rostro del muchacho que antaño había sido. Tenía la sensación de que seguían haciéndolo, solo que de un modo muy diferente. Hasta el último de sus movimientos exudaba fuerza y seguridad masculina. Ni siquiera pareció acusar el peso de los dos chavales al arrojarlos sobre los otros que se encontraban ya en la parte trasera de la furgoneta. Imaginó los músculos flexionándose, todo aquel poder, y se estremeció, con un temor absoluto e indeleble. La lógica, el intelecto, el sentido común, todo ello se quebró bajo la oleada de vívidos recuerdos que la asaltó. Sangre y carne, gritos que no cesaban, los desagradables y espantosos sonidos de la muerte, y supo que no podía hacerlo, porque si Clay la había asustado cuando era una niña, ahora la aterraba. Apretó la mano contra la boca y sofocó un grito. En ese preciso instante, él se quedó inmóvil y levantó la cabeza bruscamente. Clay estaba a punto de girarse para decirle algo a Dorian, después de haber arrojado a Cory y a Jason dentro de la furgoneta, cuando captó un sonido apenas perceptible, transportado por la brisa. La bestia que moraba en su interior se quedó inmóvil, al acecho. Luego saltó con los sentidos de leopardo en un increíble salto de alerta, en tanto que el hombre escudriñaba el área con los ojos. Conocía aquel sonido, aquella voz femenina. Era la de una mujer muerta. No le importaba. Hacía mucho tiempo que había aceptado su locura, de modo que miró y remiró peinando el lugar, en busca de Tali. Había demasiados coches en el aparcamiento al otro lado de la ancha carretera, demasiados lugares donde podría esconderse el fantasma de Tali. Menos mal que sabía cazar. Había dado un paso en aquella dirección, cuando Dorian le palmeó la espalda y se colocó delante de él bloqueándole la visión. ¿Listo para ponernos en marcha? Clay sintió un gruñido emergiendo de su garganta y la reacción fue lo bastante irracional como para infundir cierta cordura en su mente. ¿Y los polis? Se movió para poder seguir observando el aparcamiento de enfrente. ¿Nos van a dar problemas? Dorian negó con la cabeza. Su cabello rubio brillaba a la luz de las farolas que habían empezado a encenderse a medida que los sensores integrados detectaban la caída de la noche. Ceder en la autoridad, dado que solo hay chicos cambiantes implicados. De todos modos, no tienen ningún derecho a interferir en los asuntos internos del clan. ¿Quién les ha llamado? Joy no, dijo en referencia al dueño del establecimiento, un miembro de los Dark River. Él nos llamó a nosotros, de manera que ha tenido que ser otra persona a la que habrán cabreado por algo. Joder, me alegro de que Kid y Cory hayan resuelto su disputa por ver quién la tiene más grande, pero no se me ocurrió pensar que se convertirían en buenos amigos, y que acabarían volviéndonos majaras a todos. Si el Consejo de los Sino estuviera intentando hacerle daño al clan, replicó Clay, no me importaría dejar que pasaran la noche entre rejas. Dorian gruñó, mostrando su acuerdo. Joy nos enviará la factura. Sabe que el clan se hará cargo de los daños, y que se lo cobraremos a estos 6 capullos. Clay tumbó de un puñetazo a Cory cuando el ebrio y confuso chaval intentó levantarse. Trabajarán para pagar la deuda hasta que se gradúen. Dorian esbozó una amplia sonrisa. Creo recordar haber armado un buen jaleo en este mismo bar
y que tú me pateaste el culo. Clay miró ceñudo al centinela de menor edad, aunque su atención no se apartó ni un solo instante del aparcamiento al otro lado de la calle. Nada se movía allí sobre el polvo, pero él sabía que a veces la presa se escondía a plena vista. Quedarse inmóvil, como una estatua, era una forma de engañar a un depredador. Pero Clay no era una bestia sin inteligencia. Era un centinela experimentado de los Dark River, que había hecho un juramento de sangre. Tú eras peor que este grupito. Intentaste vencerme con tus gilipolleces de ninja. Darian le dijo algo en respuesta, pero Clay no lo escuchó, pues un pequeño jeep que abandonaba deprisa el aparcamiento llamó su atención. Los chicos son tuyos. Dicho eso, corrió tras su presa que se escapaba. De haber sido humano, la persecución habría sido un acto de lo más estúpido. Incluso para un cambiante leopardo tenía poco sentido. Era rápido, pero no lo suficiente como para mantenerse a la par del vehículo si el conductor pisaba el acelerador a tope, como ella, no le cabía duda de que era ella, estaba haciendo. En lugar de maldecir derrotado, Clay mostró los dientes en una cruel sonrisa, sabiendo algo que la conductora desconocía, algo que hacía que su persecución pasara de estúpida a sensata. Quizá el leopardo actuara por instinto, pero el lado humano de la mente de Clay funcionaba perfectamente, tal y como la conductora estaba a punto de descubrir. Ahora, el jeep frenó en seco, evitando por pocos centímetros los escombros que bloqueaban el camino. El desprendimiento de tierra había tenido lugar solo 45 minutos antes. En otras circunstancias, los Dark River ya se habrían ocupado de ello, pero como hacía 2 días había ocurrido otro pequeño derrumbe casi en el mismo punto, lo habían dejado tal cual hasta que las 2 laderas afectadas pudieran ser evaluadas por expertos. De haber estado en el bar, la mujer habría escuchado el anuncio y tomado un desvío. Pero no había estado en el bar, sino escondida afuera. Cuando Clay llegó al lugar, la conductora estaba tratando de dar marcha atrás. Sin embargo, el coche seguía calándose, y el pánico de ella sobrecargaba el sistema informático que controlaba el vehículo. Podía oler el obvio e intenso temor de la mujer, aunque lo que le impulsaba a ver su rostro era el aroma curiosamente familiar aunque indefinible, y extraño, que subyacía bajo aquella emoción. Respirando de manera laboriosa, aunque sin estar en absoluto cansado, se detuvo en medio de la carretera, detrás de ella, desafiándola a que le pasara por encima, porque no pensaba dejarla marchar. No sabía quién demonios era, pero su aroma se parecía de un modo perturbador al de Tali, y quería saber por qué. Pasados 5 minutos, la conductora dejó de intentar arrancar, y cuando el polvo se asentó, pudo ver la matrícula del coche de alquiler. Los pájaros comenzaron a canturrear de nuevo. Pese a todo, Clay esperó, hasta que por fin la puerta se abrió y se deslizó hacia un lado. Una esbelta pierna, cubierta por tela vaquera y una bota hasta el tobillo, tocó el suelo. La bestia que habitaba dentro de él se quedó muy quieta, cuando apareció una mano que asió la puerta y la abrió aún más. Piel pecosa, ligeramente bronceada, una figura femenina menuda emergió del interior del jeep. Aun habiendo bajado del vehículo, se mantuvo de espaldas a él durante varios y prolongados minutos. Clay no hizo nada para obligarla a darse la vuelta, ni profirió ningún gruñido agresivo. En su lugar, aprovechó la oportunidad para contemplarla. No cabía duda de que era menuda, aunque no débil ni frágil. La rectitud de su columna revelaba fuerza, pero también una suavidad que prometía moldarse a un duro cuerpo de hombre. Aquella mujer tenía curvas sensuales, dulces. Su trasero llenaba a los vaqueros a la perfección, despertando el profundo instinto sexual tanto del felino como del hombre. Deseaba morderlo, palparlo, acariciarlo. Se mantuvo inmóvil con los puños apretados y se obligó a levantar la mirada. Pensó que sería muy fácil alzarla por la cintura para poder besarla sin acabar con tortícolis, y planeaba besar a aquella mujer que olía como Tali. Su bestia interior continuaba gruñendo que ella era suya, y en aquel instante no se sentía lo bastante civilizado como para discutírselo. Eso llegaría más tarde, después de que hubiera descubierto la verdad sobre ese fantasma. Hasta entonces,
se ahogaría en la apremiante y violenta sexualidad que le dominaba, en su aroma no del todo familiar. Incluso su cabello tenía el mismo color que el de Tallien, un inusual e intenso tono leonado, con mechas castaño chocolate, melena leonina, como siempre la había dominado él, semejante a la increíble gama de color del pelaje de un leopardo, algo que los desconocidos a menudo pasaban por alto. Sin embargo, para un leopardo aquellas variaciones eran tan obvias como si fueran focos de luz, lo mismo que lo era el cabello de aquella mujer, hermoso, denso, único. Tallien, dijo en voz queda, sucumbiendo por completo a la locura. Ella se puso rígida, pero se dio la vuelta por fin, y el mundo entero dejó de respirar.